que tienen que ver con cuestiones tradicionales y no tradicionales. Tenemos una línea muy interesante de estudios de virus en alimentos, hacemos análisis de agua, suelos, y por supuesto, capacitaciones. Estas son algunas de las fotos de los laboratorios, digamos, solamente para que lo conozcan por acá. Por supuesto que están invitados a no solo a visitar la página web, sino si están cerca, a visitar las instalaciones del instituto. Este es el laboratorio de residuos agroquímicos, que está en Villa Regina, el laboratorio de química de los alimentos, que está ahí está, que está también en Villa Regina, el laboratorio de microbiología de los alimentos, el laboratorio de ambiente. Bueno, vamos a empezar con la presentación propiamente dicha. Contarles que esta presentación tiene varias limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que estamos ante una situación muy dinámica y cambiante, entonces lo que hoy podamos decir que es, mañana podemos decir que no es, o al revés. Puede que cierta información cambie, como les contaba recién. Por supuesto que hay falta de información científica para responder a ciertos cuestionamientos, y como, digamos, voy a presentar una frase del ministro de Salud, Ginés González, que él dijo que esto va para largo, mucho de lo que se dice hoy, mañana no es válido, ¿no? Con lo cual, una línea ahí. ¿Ustedes ven una línea acá en el medio de la presentación? ¿Vale? Sí, se ve una línea, Juan. Bueno, raro. Una diagonal, no sé dónde. No sé, el enfoque que le vamos a dar a la presentación tiene que ver con un enfoque de análisis de riesgo, ¿no? Esto tiene 3 etapas: la etapa de evaluación, la etapa de gestión y la etapa de comunicación. Dentro de la evaluación vamos a ver algunos puntos, como por ejemplo la identificación del peligro, la caracterización del peligro, y luego algunos aspectos de gestión y de comunicación. Son los virus, digamos, como para tener una respuesta simple. Son los agentes infecciosos de estructura más simple que se conocen, ¿sí? Están formados básicamente por ácido nucleico, esto es ADN o ARN, y una envoltura proteica que los protege, ¿bien? Algunos presentan, además de esa envoltura proteica, otra envoltura lipídica en la que se insertan determinadas proteínas. Y de allí la diferencia entre virus envuelto y virus desnudo. Tenemos que saber que son acelulares, es decir, no tienen organización celular, y que todos son parásitos intracelulares obligados. Esto es, que necesitan de una célula viva o de un huésped para reproducirse, ¿no? Ahí tienen una imagen característica de lo que sería un virus desnudo a la izquierda y un virus envuelto a la derecha. Vamos a ver que el virus digamos, que nos reúne hoy, el SARS-CoV-2, es un virus de tipo envuelto. Este trabajo fue publicado en el año 2014, y es muy interesante porque hace un estudio retrospectivo de 33 años, del año 1980 al año 2013, donde hace un raconto de cerca de 12.000 brotes asociados a infecciones en humanos, ¿tá? Y lo que le quiero presentar en este gráfico es que, fíjense, el 56%, es decir, 6.700 brotes, tienen su origen en una zoonosis, ¿bien? Y el 40% están involucrados los virus. Con lo cual, podemos ver que la historia de los virus y el hombre es algo bastante intenso y bastante interesante, ¿no? Hace poco salió una nota en el diario El País donde decía que al menos 142 virus han saltado de animales a humanos. ¿Y con qué tiene que ver esta de la aparición, digamos, de enfermedades en humanos de origen zoonótico? A menudo está impulsada por cambios ecológicos, especialmente con la forma en la que las poblaciones humanas interactúan con el reservorio de los animales. Es decir, durante mucho tiempo el hombre se empezó a meter en el ambiente de los animales, y ahí, bueno, donde aparecieron un poco los problemas, ¿no? Yo acá quiero hacer con estas 4 fotos, digamos, 4 eventos que dan a pensar de la relación que podemos tener con los animales y el origen de enfermedades zoonóticas. El primero es el contacto, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, digamos, hay en etapas educativas o de la escuela de jardín o primaria, se fomenta esto de que los niños hagan visitas a granjas educativas y tengan contacto con animales silvestres, ¿no? Desde ya que esto es, por supuesto, una práctica que no se aconseja, no solo, digamos, por esto del contacto de los animales, sino porque muchos de ellos son portadores de bacterias o de virus que pueden, de alguna manera, pasar al hombre y manifestar enfermedades. La otra de ellas es la imagen de la derecha arriba,
que es el avance del hombre en el tema de deforestación, ¿no? A medida que vamos corriendo los animales de su ambiente natural, bueno, hay un contacto, ya sea por consumo de esos animales o por contacto personal o a través de la sangre, que hace también que se puedan desarrollar enfermedades. Por supuesto, el tema de la alimentación, del consumo, y de lo que tiene que ver con digamos, el manejo prohibido de los animales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tráfico de animales. Este es un trabajo muy interesante y que no debemos olvidar, del año 2014, donde muestra un poco el origen de la pandemia, digamos de la epidemia, perdón, de la epidemia del HIV, que también tuvo su origen en animales, ¿no? Este trabajo habla de que la localidad de Quinsaya, en el año 1920, fue el principio de digamos, del brote de la epidemia de HIV, ¿no? Es decir, digamos, a través de estudios se logró dar con que el hombre iba avanzando, iba logrando avanzar en el terreno, avanzando con la deforestación, y eso era un territorio de los simios. Entonces, aparentemente, por contacto, digamos, de sangre o por contacto personal, el virus del HIV habría pasado al hombre, ¿no? Este proyecto, digamos, es regulado por la USAID, que es una institución de los Estados Unidos, que es la Emerging Pandemic Threat Programs. Dentro de ese programa está lo que es el programa PREDICT, que lo lleva adelante la Universidad de Davis. Ese programa se inició en el año 2009 para fortalecer la capacidad global de detección de virus con potencialidad pandémica que pueden moverse entre animales y personas. Abajo van a encontrar dentro de las presentaciones los links que yo les dejo, digamos, para que después puedan visitar las páginas. Este es un proyecto sumamente interesante, ya que hasta el momento ha analizado 164.000 animales y personas, 60 laboratorios con capacidad, hoy tiene la capacidad, digamos, de detección de enfermedades zoonóticas. Es un proyecto que involucra a más de 30 países, y han detectado 949 virus, de los cuales 217 ya son virus conocidos, con lo cual hay una gran cantidad de virus que aún queda por conocer. Bien. Entonces, bueno, empezando, digamos, la charla propiamente dicha, voy a tratar de darle un enfoque de cuento literario. Podemos decir que había una vez. Según varias publicaciones, a fin del año 2012, específicamente el 31 de diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, esto es la provincia ay, se me borró, perdón, no veo. En la ciudad de Wuhan, ¿sí? Esto es Hubei, China, aparecieron 27 casos de neumonía de etiología atípica. ¿Qué tenían como factor común? Que las personas que habían desarrollado esta sintomatología habían visitado el mercado de mariscos de Huanan, ¿no? La ciudad de Wuhan. El 9 de enero de este año, el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades identifica por primera vez al agente causal y lo define como un nuevo coronavirus, ¿sí? El 11 de febrero, la institución que es la encargada de asignar el nombre a los nuevos virus, esto es el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, le asigna un nuevo nombre, y es el que conocemos en la actualidad. Es el SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio agudo grave asociado al coronavirus 2. La enfermedad fue nombrada COVID-19 posteriormente por la Organización Mundial de la Salud, y el 11 de marzo de este año se decreta el estado de pandemia, ¿no? Según una investigación realizada por un periódico de Hong Kong, el primer caso, o sea, el caso cero, habría tenido lugar el 17 de noviembre del año 2019, aunque esto no está del todo comprobado, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, abajo tiene lo que significan las siglas: CO de corona, V de virus, la D de disease y 19, porque el primer caso ocurrió en el año 2019. Este es un trabajo publicado el 27 de febrero de este año, donde hace un raconto de todo esto que yo les estoy contando, un poco de la historia de la evolución desde el primer brote, desde el primer caso hasta el 30 de enero. Lo cual nos tiene que quedar claro que el nombre del virus es SARS-CoV-2 y el nombre de la enfermedad es COVID-19. Ahora bien, ¿qué características presenta este virus? Sabemos que pertenece, digamos, a la familia Coronaviridae, al género beta coronavirus, y es un virus envuelto. Como les contaba al principio, tenemos virus que son desnudos y virus que son envueltos, ¿sí?
El núcleo es de ARN y el tamaño es de relativamente medio a grande en comparación, por supuesto, con otros virus, como por ejemplo el norovirus. El virus tiene la capacidad de entrar al cuerpo a través de la nariz, la boca o los ojos, aferrándose a los receptores de tipo ACE2. Y estos receptores están situados en el tracto respiratorio, en el corazón, en los riñones y en el intestino humano. Lo recalqué en color rojo porque ahora vamos a charlar un poquito más adelante acerca del rol que tiene el intestino, ¿sí? Y de esa manera puede ingresar a las células. El receptor es una enzima que está unida a la membrana y tiene un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con los sistemas cardiovasculares e inmunes, ¿sí? Actúa sobre la angiotensina 2. Esto es simplemente para que tengan una idea del tamaño, digamos, en comparación a lo que les contaba el coronavirus, en relación a virus, por ejemplo, al parvovirus y al norovirus. Y abajo lo que se presenta es un extracto de la primera foto que sacó el Alice Malbrán, ¿no? Donde a través, digamos, de microscopía se logró dar con la primera foto de este agente causal, ¿sí? La definición de caso, esto lo cambié porque, bueno, el 8 de junio, de alguna manera, el Ministerio de Salud redefine lo que es un caso sospechoso, ¿sí? Antes se tomaba como que sí o sí el agente tenía que tener fiebre, y ahora se sabe que toda persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas, fiebre, tos, dificultad en el olfato, dificultad respiratoria, es considerado un caso sospechoso, ¿no? O que en los últimos 14 días haya estado de viaje o en una zona, digamos, donde hay transmisión local, o que tenga residencia en zonas de transmisión local. Es decir, y esto es un poco lo que les contaba al principio, hay que estar permanentemente al tanto, digamos, de las nuevas notificaciones, porque si tomamos como que sí o sí la persona tiene que tener fiebre, puede que, digamos, nos estemos perdiendo algún paciente que tenga algunos síntomas, pero que no tenga justamente fiebre, y lo estamos tomando como algo no sospechoso. Respecto del periodo de incubación, también hay varias corrientes. Se sabe o se dice que el tiempo medio de incubación es de 5.1 días, aunque la Organización Mundial de la Salud sostiene que hasta 14 días, o en algunos casos hasta 24 y 27 días, podría haber manifestación de síntomas. Ahora bien, ¿los coronavirus recién se conocen? La verdad es que no. Hay publicaciones, fíjense, del año 1949, donde hacen mención a virus de tipo murino, que ahora se sabe, bueno, luego de la reclasificación son coronavirus, que ya afectaban a la mielina, ¿no? Hay un estudio que se los presento publicado, donde sería el primer caso, si quieren, de un coronavirus asociado a enfermedad humana. Y específicamente, donde digamos, asociado a zoonosis, hay datos del año 1967, ¿sí? Fíjense que en muchos de los casos están asociados los murciélagos como reservorio principal, pero en otros tenemos asociados los dromedarios, las civetas y demás, ¿no? En el año 2002, quizá uno de los primeros brotes asociados a coronavirus zoonóticos más importantes fue el brote del SARS, ¿sí? No sé si todos lo recordarán, donde digamos, tuvo también su origen en China, el reservorio original era un murciélago, de ahí se cree que el virus, digamos, hizo un traspaso a la civeta y de ahí al hombre. 10 años más tarde, en el año 2012, el brote de lo que fue el virus del MERS, ¿sí? Cuya país de origen fue Arabia Saudí, y también hubo involucrado un murciélago, en el medio un dromedario, y luego ese fue el traspaso al hombre, y de ahí persona a persona. 7 años más tarde es el brote de la famosa COVID-19, donde todavía no está del todo claro si hubo 1 o 2 participantes. Se cree por estudios científicos que, por supuesto, el murciélago fue el primer reservorio, de ahí podría haber pasado a un pangolín, y del pangolín al hombre, y bueno, y la verdad que todavía no salimos de esto, y ya hay unos trabajos que están esperando o diciendo, bueno, ¿cuándo será el próximo brote asociado a una zoonosis, ¿no? Mafalda diría otra vez sopa. Entonces, ¿cuál fue un poco el origen del SARS-CoV-2? La verdad es que lo que les contaba recién, hay varias publicaciones que asocian al pangolín como el agente causal, es decir, del murciélago al pangolín y del pangolín al hombre. Algo que no les conté, que digamos, de todos los brotes anteriores no hay registros de traspaso del murciélago al hombre directamente.
siempre hay a un vector intermedio, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente aparecen las asociaciones defensoras del pangolín a decir que el pangolín es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y por qué un poco aparecen estos? Porque por estudios genéticos de genoma habrían revelado que el 90% de los coronavirus aislados de pangolín tienen similitud con el SARS-CoV-2, con lo cual algunos dicen que eso no es suficiente para echarle la culpa, digamos, de esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, apareció en el medio el tema de la famosa sopa de murciélagos, ¿no? Uno podría decir, ¿esto es realmente el origen del coronavirus? Y por estudios nuevamente genéticos, que realmente hay varios, muestra que los murciélagos y los coronavirus han evolucionado durante millones de años, es decir, los murciélagos son grandes reservorios de coronavirus. Entonces, es probable que alguno de ellos se haya digamos, combinado con otro coronavirus también proveniente de una colonia de murciélagos, de ahí haya pasado al pangolín o a quien sea, y de ahí haya pasado al hombre, ¿no? Pero los estudios genómicos, hasta el momento, dan cuenta de que los murciélagos habrían sido el origen digamos, del SARS-CoV-2, ¿no? Y con lo que les contaba, ahora apareció un nuevo artículo científico, publicado el 29 de mayo de este año, donde dice que los pangolines pudieron haber incubado el virus. Entonces van y vienen, ¿no? Ahora lo que se hizo fue la secuenciación de los receptores ACE2. Entonces una cosa es estudiar el genoma y la otra cosa es estudiar específicamente los receptores. Lo que se dice ahora es que los murciélagos podrían haber aportado gran cantidad del genoma y los coronavirus del pangolín podrían haber aportado el genoma proveniente de los receptores. Pero bueno, salvando digamos, las distancias del dato de si fue o no fue el pangolín, tenemos que tener en claro que esto es una zoonosis y no un producto de laboratorio, como se ha mencionado por ahí, ¿no? Y también tenemos que tener en claro nuestra relación con la fauna, esto de tener tortugas, tener erizos. Hace un par de años, salió una nota de un brote asociado a salmonela con erizos de tierra, ¿sí? Y por supuesto que los mercados chinos, esto sería una nota que salió, digamos, en el diario La Vanguardia, donde decía los mercados chinos una cuna para toda clase de virus. Fíjense algunas de las cuestiones que se mencionaban. Dice, algunos mercados cuentan con una variedad de animales mayor que el Arca de Noé, aunque las condiciones higiénicas se asemejan a las de tiempos del Antiguo Testamento. Esto es, por supuesto que uno puede o no cuestionar el consumo de este tipo de fauna silvestre. Tenemos que entender también que es una cuestión cultural, ¿no? Pero se sabe, digamos, estaría demostrado que el mercado donde se propagó el virus había venta y consumo de animales salvajes, ¿no? Esta es una imagen para que vean de lo que era el menú de uno de los lugares para comer. ¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? Sabemos hasta el momento que lo más importante es por gotas que son expulsadas al estornudar o al toser, ¿no? Entonces esas gotas se depositan en una determinada superficie, la persona sana toca, digamos, esa superficie, se lleva las manos a la mucosa y el virus puede ingresar. Ahora bien, hay una discusión en si son gotas o no gotas lo que la persona exhala, ¿sí? Porque hay estudios que hablan de nubes de gas turbulenta, no de gotas. ¿Por qué? Porque la gota tiene un determinado peso, podría caer y no podría llegar hasta, por ejemplo, 7, 8 metros, ¿no? Hay estudios que hablan que estas gotas muy, muy pequeñas formarían nubes, y esa sería un poco la explicación de por qué el virus tendría también una alta tasa de transmisión persona a persona. Hay una parte de la historia que todavía queda sin contestar, ¿no? Se sabe, por ejemplo, ahora que la lactancia materna no es un problema, que no hay evidencia sobre la presencia del SARS-CoV-2 en leche materna, pero hasta hace un tiempo no había evidencia de la transmisión de madre a hijo, digamos, en el embarazo, y ahora se sabe que sí. Por supuesto, hasta ahora se cree que es por un tema de contacto, ¿no? Pero todavía quedan algunos interrogantes de la vía transplacentaria, el trasplante de órganos, la transfusión sanguínea, digamos, es información que falta definirse. La Organización Mundial de la Salud, el 29 de marzo de este año, publicó un documento donde dice que existe alguna evidencia de que la infección por SARS-CoV-2 puede conducir a una infección intestinal y estar presente en las heces, ¿sí? Sin embargo, hasta la fecha, solo un estudio había cultivado el virus
en muestras de heces. Eso es hasta el 29 de marzo. Sin embargo, hasta la fecha no hay, digamos, una fuerte evidencia de lo que sería una transmisión fecal oral, a pesar que hay varios artículos científicos que demuestran, por un lado, la expulsión del virus en materia fecal, ¿sí? Y acá lo que les quiero comentar es que si uno hace un análisis por ahí pormenorizado de los estudios, lo que hablan es de la detección de ARN en materia fecal. Entonces, eso ya es diferente, que uno pueda aislar un virus viable de materia fecal o pueda aislar ARN. ¿tá? Pero, sin embargo, hay estudios relativamente nuevos que hablan del cultivo. O sea, hay un estudio que lo que hace es aísla el virus de materia fecal, lo cultiva en células y lo vuelve a determinar que tiene la capacidad de infección. ¿no? Con lo cual, digamos, si bien se cree que la materia fecal no tiene un rol importante en la transmisión, no se puede descartar que el virus permanezca viable, porque de hecho hay estudios que así lo muestran. ¿sí? El estudio que está a la izquierda también es un trabajo muy interesante, es un metaanálisis que habla de todos los estudios que hay hasta el momento y un poco de esto que yo les estoy contando. ¿no? Es decir, en la mayoría de los casos se aísla ARN, el virus no se sabe si está viable o no, pero hay algunos estudios que lo han podido aislar y lo han podido cultivar. En aguas y alimentos tenemos alguna evidencia, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, en lo que respecta a aguas, digamos, sobre todo en aguas de tipo de fluentes, lo que se sabe es que, por supuesto, el virus puede estar presente, de hecho está presente, y se mantiene con capacidad de infección, y que el análisis de los efluentes es una buena estrategia para estudiar la circulación de virus en la comunidad. Así lo han hecho distintos países, como por ejemplo Francia, lo ha hecho Estambul, lo ha hecho Italia, lo ha hecho España, ¿sí? Han han diseñado métodos de búsqueda, identificación y cuantificación del virus a través de los efluentes. La Organización Mundial de la Salud, el 23 de abril de este año, publicó un documento donde hace mención a esto que yo les estoy contando, de la importancia del análisis de agua de efluentes, lo mismo el gobierno español, ¿sí? Ahí tienen el estudio, y el Departamento de California también habla de la importancia de estudiar efluentes, sobre todo para ir un paso antes, ¿no? de lo que puede pasar. Es decir, estudiar los efluentes me puede, de alguna manera, indicar si el virus está aumentando o disminuyendo en la comunidad y si tengo que reforzar las medidas de detección. ¿sí? En la provincia de Buenos Aires se están haciendo algunas pruebas, lo que SAISA está desarrollando una técnica para detectar el líquido cloacal, y contarles que nosotros en la provincia de Neuquén, el grupo de Bettina Laurenzano, que es la directora provincial de fiscalización hídrica en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Laboratorio Central del Gobierno de la provincia de Neuquén y CIATI, lo que hicimos fue desarrollar un método primero para la concentración viral en efluentes, porque esto la verdad que no es nada simple, tienen que pensar que no estamos trabajando por ahí con alimentos como si fuera una bacteria que podemos enriquecer, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es de alguna manera concentrar a los virus que están presentes sin perder o perdiendo la menor cantidad de virus en el medio, hacer la extracción de ARN y después ver si el método funciona para cuantificar. Nosotros probamos cerca de 10 métodos y bueno, la verdad es que estamos en condiciones, creo que se empezaba hoy o mañana, ya con los primeros análisis de análisis de efluentes en la provincia. Respecto de alimentos, bueno, lo que se sabe, tanto la EFSA como BFR, como la agencia francesa, dicen que hasta el momento no hay evidencia científica de que los alimentos sean una fuente o vía de transmisión del virus. Sin embargo, la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria va un paso más allá que la EFSA. En algún momento yo escuché a un agente de la ANSES diciendo que la EFSA se había quedado corto o que en un punto eran un poco tibios. Y Francia lo que dice es verdad, hasta hoy no hay evidencia de que los alimentos puedan ser una fuente o vía de transmisión del SARS-CoV-2. Sin embargo, si una persona infectada estornuda o tose directamente sobre un alimento y ese alimento es tocado por una persona sana que se lleva las manos a la mucosa, no descarta que eso sea una ruta de transmisión, ¿sí? Pero hay que separar el tema de que uno ingiera un alimento y pueda contraer, digamos, la enfermedad, de que uno pueda tocar un alimento y que el virus entre por otra vía. ¿tá? Pero bueno, tanto Irlanda, Canadá, Chile,
¿sí? Mismo en Argentina la Red de Seguridad Alimentaria emitió un comunicado en este sentido, el FDA y la Organización Mundial de la Salud coinciden en que por el momento no hay evidencia científica de los alimentos y su vía de transmisión. Pero ojo, ¿por qué digo ojo? Porque hemos tenido algunos casos donde la Organización Mundial de la Salud ha tenido que retractar o dar marcha atrás por esta cuestión que es cambiante, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, el 1 de febrero de este año salió un comunicado donde se afirmaba, o de alguna manera se decía, que la transmisión del SARS-CoV-2 a través de pacientes asintomáticos no era preocupante, o era algo raro, ¿no? Entonces, bueno, ahora, esta semana, la Organización Mundial de la Salud dio marcha atrás y le dio un rol un poco más importante o preponderante al contagio por los asintomáticos, ¿no? Así que, bueno, lo que hasta hoy decimos que no, mañana puede cambiar. Entonces, me gusta usar esta frase que dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Cómo es la situación de la COVID a nivel mundial? Acá les puse algunas páginas para que después puedan chusmear tranquilos en sus casas. Hay algunos mapas, por ejemplo en 3D, el sistema COVID Visualizer, a la derecha, perdón, tienen el mapa mundial, uno lo puede ir moviendo con el mouse, se puede situar en el país donde elija, y ahí aparecen, estos son datos del día de hoy, la cantidad de casos activos, la cantidad de recuperados y demás. Es una plataforma interactiva bastante interesante. Bueno, el Instituto Johns Hopkins también tiene una plataforma interactiva donde uno puede ingresar y tener datos, digamos, a nivel de todos los países y un poco lo que les decía recién. La Organización Mundial de la Salud sacó varias, pero dos de estas plataformas para teléfonos móviles. La plataforma de la derecha, uno tiene que enviar un WhatsApp, se registra, y a partir de ahí, contestando, por ejemplo, con el número 1, el número 2, el número 3, le va enviando información diaria de cómo está la situación del coronavirus a nivel mundial. Y la plataforma de la izquierda, digamos, uno puede consultar todo lo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, más información, qué le gustaría saber, por ejemplo, búsqueda de recursos, por ejemplo, laboratorios asociados a diagnóstico de coronavirus, epidemiología, ¿sí? Enlaces regionales. Son dos plataformas que uno puede consultar desde el móvil. Por supuesto que el Ministerio de Salud también tiene su propia plataforma, donde uno puede ingresar, esto también es al día de hoy, por la mañana, pero bueno, eran datos de ayer, y puede ir viendo cómo va la evolución de los casos, provincia por provincia, o dentro de una provincia se puede situar y ver qué está pasando en los diferentes barrios, digamos, o estratos dentro de la provincia. La plataforma NextStrain es también muy interesante, esto quizás es más para entendidos desde el punto de vista epidemiológico, pero es una plataforma donde están todos los perfiles genéticos de cepas, digamos, de patógenos, en este caso de coronavirus, pero hay otros también, que se han secuenciado a nivel mundial, ¿no? Distintos países, incluyendo Argentina, ha volcado los perfiles genéticos de secuenciación en esta plataforma. Entonces uno puede ir construyendo árboles genealógicos, pero también puede ir viendo, como muestra la figura de abajo, cómo se va moviendo el virus a nivel mundial. Esta plataforma levanta datos de otra plataforma, que es la GISAID, donde ahí, bueno, también uno puede obtener datos a nivel público, y si se registra en la página, puede tener acceso a los perfiles genéticos, ¿no? Pero, para que tengan una idea, al 2 de junio había 37.546 genomas secuenciados, ¿sí? Esto nos permite ver, por ejemplo, que el 99.975% entre los genes del coronavirus argentino y de Wuhan son similares, ¿no? Para este tipo de estudios son importantes estas plataformas. Pero también hay otras plataformas más asociadas a la producción de alimentos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene algunos mapas, por ejemplo, la plataforma que muestro a la izquierda, ¿no? Donde uno puede entrar y ver estado por estado qué cantidad de plantas de alimentos han sido cerradas, han sido reabiertas, o están cursando brotes con personal asociado a enfermedad, ¿no? La figura de la izquierda muestra que, por ejemplo, al menos 286 plantas de carne y procesamiento de alimentos y 39 granjas e instalaciones de producción han confirmado casos de COVID-19. Esto es hasta el 10 de junio, ¿sí? Esto es solamente para Estados Unidos, mientras que el de la derecha es una plataforma que hace un raconto de
todas las industrias de alimentos, incluyendo los frigoríficos, ¿no? Pero va un poco más allá. Industrias productoras de pescado, de frutas, de bebidas y demás, ¿no? Es una plataforma interesante, pero bueno, la verdad es que solamente está levantando datos de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué sabemos respecto de la supervivencia del SARS-CoV-2 en superficies? Bueno, hay varias publicaciones, a ver, varias, no hay tantas, hay 3 o 4. Una de ellas es la publicada en la revista Lancet, y otra de ellas es la publicada en la New England Journal of Medicine, que hablan de la supervivencia en papel tisú, madera, tejido, aerosoles, cartón y demás, ¿sí? Lo que quiero manifestar con esto, esta es una tabla que de alguna manera resume lo que está publicado en los estudios, pero que no hay que volvernos locos con estos datos. ¿Por qué? Primero porque son datos experimentales, esto es, el virus inoculado en una determinada superficie, en papel, en acero, lo que fuera, a una determinada temperatura y a una humedad relativa. Con lo cual, digamos, no es que yo digo, el virus dura 4 días en vidrio. Uno puede decir, ah, ya pasaron 5, no pasa nada. No. La verdad es que, al ser estudios experimentales, por supuesto que dan un indicio de la capacidad de supervivencia de los virus, pero no es que es palabra santa, ¿no? Es decir, hay que tomarlo con pinzas porque el dato experimental tiene esa variable. Y por otro lado, la cantidad de virus remanente que queda luego de los estudios, ¿no? A esos días es muy baja. Y por último, faltan estudios de infectividad. Digamos, el estudio refleja que se inocula un virus en una superficie y se hace PCR y el virus se detecta. Pero no me habla de si el virus permanece infectivo. Con lo cual, ¿sabemos que el virus permanece durante un determinado tiempo en determinadas superficies? Sí. ¿Tenemos la capacidad para afirmar que el tiempo que figura en las publicaciones es así? Me parece que no, ¿sí? Pero bueno, también hay estudios hechos con otros coronavirus anteriores, por ejemplo el SARS, el MERS, que hablan de la permanencia, por ejemplo, de 9 días en metal, en vidrio o plástico, y hasta 14 días en una planta de lechuga. Este es un trabajo también que salió publicado ahora en el mes de abril, donde hace una especie de metaanálisis de raconto de la estabilidad y de la infectividad de coronavirus en superficies, pero no incluye a SARS-CoV-2. Dice la Organización Mundial de la Salud, en el documento del 18 de febrero de este año, recomiendan que las superficies deben ser analizadas periódicamente, ¿sí? Ahora bien, un tiempo más tarde se habla de que no hay evidencias de que el virus se contagie a través de objetos. Sin embargo, muchos laboratorios a nivel mundial, por supuesto en España, Estados Unidos y demás, que ya están analizando el virus en aguas y superficies, ¿no? Para dar respuesta de alguna manera a este tipo de inquietudes. Nosotros en Argentina, bueno, en nuestro laboratorio estamos implementando, digamos, el método para detectar coronavirus en superficie, lo cual va a permitir de alguna manera dar respuesta a aquellas instituciones que quieran hacer el análisis para tener un grado de certeza si luego de una desinfección o demás el virus puede estar presente o no. Pero la verdad es que no hay evidencia científica que demuestre que el virus se puede transmitir a través de la superficie, ¿sí? ¿Qué es la resistencia térmica? También acá hay estudios realizados, algunos específicos con SARS-CoV-2 y otros con otros coronavirus, y, por ejemplo, el primer estudio, el de Chin del año 2020, muestra que un tratamiento térmico de 56 grados durante 30 minutos es efectivo, ¿no? A 70 grados durante 5 minutos es efectivo. Y la agencia francesa lo que dijo que un tratamiento de 63 grados por 4 minutos es un tratamiento razonable y efectivo para inactivar coronavirus en alimentos. El BfR, que es el Instituto Federal de Evaluación de Riesgo en Alemania, publicó un informe donde hace mención que el virus puede permanecer hasta 2 años, ¿sí? En forma activa, pero en estado de congelamiento. Los desinfectantes, bueno, acá también hay varias publicaciones científicas, algunas específicas con coronavirus y otras con SARS-CoV-2 y otras con otros coronavirus. Este es un trabajo muy interesante hecho por el doctor Steinman de Alemania, donde él habla que el etanol, el peróxido de hidrógeno al 0,5% y el hipoclorito de sodio al 0,1 serían los agentes más efectivos para la inactivación del virus, y el cloruro de benzalconio un poco más atrás. Esto yo creo que, digamos, de alguna manera merece ser revisado porque el cloruro de benzalconio se sabe que tiene una gran capacidad viricida y los expertos dicen que
por ahí las condiciones no fueron del todo, como son condiciones experimentales, no fueron del todo efectivas para poner de manifiesto, digamos, la efectividad del cloruro de benzalconio, ¿no? Pero sí lo que sabemos es que el etanol, el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito funcionan muy bien. Y en este sentido, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, publica en su página web la lista N, que son aquellos desinfectantes aptos para usar contra el SARS-CoV-2, ¿sí? Dos cuestiones importantes. Primero, que está aprobado su uso en superficies y no en humanos, esto lo vamos a ver en unos minutos, y segundo, que el criterio que toma la EPA es que tiene que tener al menos 3 logaritmos de reducción. Entonces, aquel que quiera desarrollar o incorporar un nuevo producto a la lista de la EPA tiene que demostrar que al menos su aplicación en una determinada superficie reduce 3 ciclos logarítmicos, ¿no? Esta también es una tabla un poco a modo de resumen, donde podemos decir que, por ejemplo, el etanol al 70% durante 0,5 minutos, el peróxido de hidrógeno durante 5 minutos, el ácido hipocloroso, el clorito de sodio y demás, son efectivos para la eliminación del virus. Es decir, que es un virus que, gracias a Dios, se elimina con los desinfectantes comúnmente aplicados. El 27 de abril del 2020, la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI, sacó un documento donde muestra de alguna manera cuáles son los ingredientes activos y las concentraciones finales efectivas para tratar superficies y eliminar SARS-CoV-2, ¿no? Y ahí habla un poco lo que les contaba recién, peróxido de hidrógeno al 0,5, alcohol etílico al 70, hipoclorito de sodio entre 0,05 y 0,5 y demás. Este documento de la SADI también es muy importante porque al final muestra un anexo, un listado de productos, o sea, con la marca, la denominación y la certificación de ANMAT, que están aceptados y cuya composición es efectiva para la reducción de coronavirus en superficie. Y una de las recomendaciones, por ejemplo, es para desinfección de juguetes, superficies de contacto y demás, es 40 gotas cada 100 mililitros de lavandina de 25 gramos por litro de cloro, esto es 20 mililitros, ¿sí? Por litro de agua, o 10 mililitros por litro de agua, o lo que sería 20 gotas cada 100, si la concentración de lavandina es de 55 gramos por litro. Abajo les puse, porque hay mucha confusión, algunos lo expresan en gotas, otros lo expresan en pocillo de café, otros los expresan en mililitros, otro en cucharada de café. Entonces ahí en el hogar tenemos que andar pensando cuánto es una cucharada de café, cuánto es un pocillo, cuánto es una gota, ¿tá? Y el Ministerio de Salud, la recomendación que da para la desinfección de frutas y verduras es de 3 gotas cada litro, 3 gotas de lavandina cada litro de agua segura, ¿sí? Haciendo mención a que la lavandina debe ser de 55 gramos por litro. En ese sentido, también la Organización Mundial de la Salud tiene su propio documento, en línea con lo que venimos contando, etanol al 70, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno. Y me quiero detener un segundo a comentarles la importancia de leer la etiqueta al momento de comprar y utilizar la lavandina. Primero porque no toda lavandina es apta para su uso en alimentos. O sea, tenemos que leer el envase y ver si tiene el rótulo apto para desinfección de agua. Y segundo, ver las instrucciones de preparación. Porque vamos a ver que hay un montón de marcas con un montón de concentraciones. Tenemos, por ejemplo, de 25 gramos litro, 36 gramos litro, 55 gramos litro, y las que no tienen ninguna identificación, como las que están abajo a la izquierda. Y esto realmente puede ser una complicación. Uno puede decir, yo compro la lavandina a granel, no tiene ningún rótulo, no tiene inscripción, no sé la concentración. Entonces, eso puede ser un problema, porque no sabemos ni la concentración que tiene, ni las condiciones de uso. En esta imagen ahí les muestro abajo, por ejemplo, que dice, ¿no? Apta no usar para desinfección de agua, o la de la derecha, frutas y verduras. Entonces, no me quiero cansar de recalcar esto. Debemos saber leer la etiqueta, ver la concentración y ver la forma de preparación y ver si es apta para su uso en alimentos o no. Telgex es una empresa española, la verdad que digamos, es pionera a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con elementos de desinfección y demás, en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, y ellos han sacado un libro, se llama el Libro Blanco del Ácido Peracético, es de descarga gratuita, yo se los recomiendo que lo puedan descargar, porque la verdad es que hacen todo un raconto de, bueno, qué es el ácido peracético, por supuesto que se usa en Argentina, y está demostrado que tiene
una muy buena eficacia para la inactivación de microorganismos patógenos, y es un producto que está tomando en Estados Unidos, en Europa y en Argentina cada vez más impacto, ¿no? Entonces, me parece que de los que trabajamos en industria de alimentos tenemos que estar preparados, digamos, para este tipo de cambios y de paradigma. Es decir, bueno, siempre usamos lo mismo, siempre usamos soda, siempre usamos hipoclorito, hay productos nuevos. El ácido peracético, si bien tiene muchos años a nivel industrial, no siguen los consumidores. Ahora están viniendo envases para que, por ejemplo, los consumidores a nivel del hogar podamos desinfectar frutas y verduras con ácido peracético en lugar de con lavandina, por ejemplo, ¿no? Y siguiendo la línea de los desinfectantes, uno se puede preguntar, ¿son útiles las cabinas de desinfección? Vieron que está como muy de moda el empleo, inclusive hasta en el tema político, digamos, hay lugares, en Vicente López, por ejemplo, se han instalado un montón de cabinas, en los hospitales, ¿sí? Hay hasta contenedores con forma de desinfección. La verdad es que hay un montón de instituciones, desde sociedades, la Sociedad Iberoamericana de Toxicología, por supuesto el ANMAT, la OPS, países como México, Guatemala, Perú, Latinoamérica en general, hablan que no es recomendable el uso de cabinas sanitizantes, primero porque los desinfectantes se aplican sobre la persona, es decir, como vimos recién, la lista N de la EPA habla de que el producto desinfectante es para superficies, no para personas. Y segundo porque el producto puede causar, por ejemplo, irritación ocular, ¿tá? Y en tercer lugar, porque esto podría dar una falsa sensación de seguridad. Es decir, al pasar por una de estas duchas, nosotros creemos que estamos desinfectados y libres de virus, y esto podría no ser así. Con lo cual, por estas tres razones que yo les acabo de comentar, no está aprobado o recomendado su uso, digamos, en humanos. Y entonces, algunas medidas para la mitigación de la COVID-19, ¿qué podemos decir? La Organización Mundial de la Salud, la verdad que Argentina fue un modelo y dijo que Argentina tomó medidas rápidas y audaces que pueden cambiar la curva del coronavirus. Yo siempre digo que Argentina es modelo en el mundo por un montón de cosas que hacemos mal. También es modelo de un montón de cosas que hacemos bien. Y me parece que el manejo de la COVID y de la pandemia en general, digamos, a mi forma de ver, dentro de todo, fue bastante exitosa en comparación con otros países, ¿no? Esto es, por supuesto, por la implementación de lo que es promoción de la salud, es decir, el lavado de manos, el empleo de elementos de protección personal, de hacer campañas sobre no tocarse la cara con las manos sucias, ¿sí? Y trabajar sobre lo que es limpieza y desinfección de superficies, ¿no? Por todos lados vemos el tríptico que nos enseña a lavarnos las manos, ¿no? Algunos que dicen que hay que cantar 2 veces el feliz cumpleaños, otros que hay que cantar la cucaracha, o decir, bueno, uno lo asocia con lo que pueda, pero me parece que digamos, desde el origen de esta pandemia, el lavado de manos ha sido sumamente importante y ha tenido un rol en la comunidad. ¿Y por qué es importante y por qué es tan eficaz el lavado de manos? Porque el virus está envuelto en una capa de grasa, y todos sabemos que el jabón disuelve la grasa. Es tan simple como eso, el jabón disuelve la capa del virus. Entonces, de esa manera, el virus se queda desnudo e inactivo, ¿no? Entonces, reforcemos el tema del lavado de manos. Acá les presento un documento que publicó la gente del IPATEC, que es un instituto del CONICET, donde habla de recomendaciones y medidas para mitigar la COVID-19, pero es muy interesante porque enseña de una manera muy fácil a hacer cubrebocas, cubre nariz y boca si quieren, con una tela, con una remera, con banditas, ¿no? La verdad que para hacerlo en el hogar es muy, muy práctico. También el INIBIOMA, que es otro de los institutos de CONICET, sacó el 6 de abril de este año un documento que habla de cuáles son las telas recomendadas para hacer barbijo casero, porque por ahí no da igual, es decir, es mejor que nada, pero no es lo mismo usar algodón que poliéster, ¿no? Y en este sentido, recientemente, el 5 de junio de este año, la Organización Mundial de la Salud cambió la postura de recomendar, cambió la postura respecto del uso del tapaboca y sacó un documento donde recomienda explícitamente las telas polipropileno, algodón y poliéster, y en segundo lugar, celulosa y seda, ¿no? Haciendo un análisis de esto que yo les contaba, de la capacidad de retención de las partículas.
Una de las preguntas que andan dando vuelta por ahí y que a mí a veces me la hacen es, bueno, ok, ¿qué debo hacer cuando llego a mi casa producto de hacer una compra? Y la respuesta que yo tengo es lo mismo que deberías haber hecho siempre. Es decir, una de las cosas buenas que nos va a dejar la pandemia, y lo vamos a ver más adelante, es esta cuestión de reforzar los conceptos de higiene. Pero antes de la pandemia también deberíamos haber hecho lo mismo, llegar al hogar, lavarnos las manos con agua y jabón, colocar los alimentos en superficies que estén limpias y previamente desinfectadas, lavar las bolsas si son reciclables, con las que hicimos las compras, si no son reciclables, se recomienda sacar, digamos, los alimentos del envase original y la bolsa descartarla, limpiar y desinfectar la superficie donde apoyamos esa bolsa y luego lavar y desinfectar las frutas y verduras antes de guardarlas en la heladera. ¿Sí? Pero no hay pautas específicas para coronavirus, es decir, hay un montón de información dando vuelta de que si me saco los zapatos, si no me los saco, si me echo alcohol encima, si me echo lavandina. La verdad es que muchas de esas tienen que ver con la percepción del riesgo y con sentirnos bien nosotros, ¿no? Pero las organizaciones a nivel mundial hablan de, por supuesto, no relajar las medidas, pero que no todo es necesario, sino que con la implementación del lavado de manos esto es suficiente. De alguna manera, al momento de la cocción o del manejo de alimentos, nos tenemos que basar en las 5 claves para la inocuidad de los alimentos propuestas por la Organización Mundial de la Salud, que es mantener la limpieza, usar agua y materiales que sean seguros, evitar la contaminación cruzada, o sea, separar los alimentos crudos de los cocidos, ¿sí? Realizar una cocción completa y controlar la temperatura de cocción y de refrigeración. El Ministerio de Salud de Argentina y también la agencia Chipia han sacado algunos manuales, algunos manuales o protocolos específicos para manipuladores de alimentos frente a la situación del coronavirus. Los hábitos de distanciamiento, ¿sí? Yo puse distanciamiento físico y no social, porque la verdad es que nosotros ahora estamos con un distanciamiento físico, pero no tenemos un distanciamiento social en esta reunión. Entonces, han contribuido notablemente, ¿sí? a la disminución de coronavirus. Y se hablaba primero de 1 metro, después se pasó a 1,5 metros, a 1,8, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son 6 pies. ¿Sí? Esto me pareció, la verdad, muy, muy curioso y muy, muy importante, que es trabajar con los niños. Esto es, el gobierno de México tiene un personaje que se llama Susana Distancia, ¿no? Que es la heroína contra el coronavirus, y Susana Distancia tiene justamente un globo, un halo protector de 1,8 metros, que es la que la protege de alguna manera del virus, ¿no? Y es una manera que encontró México para hacer difusión de la distancia social y de la distancia física, perdón, y de enseñarle a los niños un poco cuál era la problemática del coronavirus a través de un personaje. Todo esto que venimos hablando, por supuesto, era para la famosa curva, para aplanar la famosa curva, ¿no? Es decir, que la curva del gráfico azul muestra qué hubiera pasado, quizá si no hubiéramos tomado ninguna medida de protección, quizá, como todos sabemos, hubiera colapsado el sistema de salud y demás, y a través de las medidas estas de protección, bueno, qué es lo que está de alguna manera pasando, ¿no? Y acá les quiero mostrar 2 gráficos que muestran el de arriba, fíjense cuál era la situación hasta más o menos el 25 de marzo. Estábamos mucho más preocupados por los casos importados que por los casos no importados, ¿no? Y esto a partir de las medidas de la cuarentena se invirtió el gráfico. Y ahora, por supuesto, estamos mucho más preocupados por los casos locales que por los casos importados, ¿no? Mientras que el gráfico de abajo muestra que el contacto estrecho, ¿sí? en un conglomerado, y la transmisión comunitaria, por supuesto, son los factores más importantes. A la derecha les muestro, esto fue consultado hoy a la mañana, en Argentina hay 25.974 casos confirmados, de los cuales el 41% están vinculados con contacto, y el 38,30% son casos comunitarios, ¿no? Fíjense que el 4% solamente son casos importados. Está bien. Después pasan estas cosas, es decir, cuando uno sabe que es tan importante mantenerse en la casa o tomar las medidas de precaución, ¿no? Quizás no es un capricho. Yo entiendo que toda la gente por ahí estamos cansados, queremos salir, queremos juntarnos con nuestros amigos, pero bueno, pasan estas cosas, ¿no? Aparentemente un baby shower en Necochea podría detonar una expansión del virus. Necochea venía bien, de golpe, aparentemente una reunión familiar, y ahora hay 400 personas que están aisladas,
con 20 y pico de casos confirmados, ¿no? Y uno dice, bueno, listo, ya salieron las noticias, esto ya la gente lo entendió. No. La semana pasada, el día 7 de junio, en Junín, esta semana, en Junín, estaban haciendo otro baby shower hasta que llegó la policía. Entonces, realmente hay que tomar dimensión de lo que significa juntarse y no tomar las medidas de precaución, ¿no? El resguardo domiciliario es otra, digamos, de las medidas efectivas que se propusieron, digamos, para evitar el contacto entre persona a persona, el famoso home office, ¿no? Y hay un estudio que dice que el 42% de los argentinos trabaja más desde su casa que en la oficina. La foto de la izquierda, quiero contarles que no siempre es así. A veces uno puede ponerse una camisa, ¿no?, para una reunión, pero no siempre uno se viste de esa manera. ¿Cuál sería, de alguna manera, si uno pudiera contar cuáles son los retos de la industria alimentaria frente al escenario de la COVID-19? Me gustaría empezar diciendo que el recurso más valioso que tiene hoy en día la industria elaboradora de alimentos es el personal. Y de alguna manera hay que cuidarlo, ¿no? Es necesario proteger la salud de los operadores para poder reducir el riesgo de diseminación del virus. ¿Por qué? Porque posiblemente muchos de ellos adquieran la enfermedad, pero lo que hay que evitar es el contagio entre las personas y una posible contaminación hacia las superficies o los alimentos. En este caso, las buenas prácticas de manufactura resultan entonces una herramienta básica o mínima para minimizar el riesgo de contagio con el virus, ¿no? Y la industria elaboradora tiene que seguir garantizando alimentos inocuos, o sea, de alguna manera la industria me tiene que garantizar a mí como consumidor que los alimentos son inocuos a pesar de la pandemia. Y acá entra un poco el concepto de gerenciamiento de la crisis, que es trabajar sobre fundamentos de liderazgo, concentrarse en las tareas que desarrolla la industria, trabajar sobre los problemas que tiene la cadena de suministro, que son varios y muy importantes, garantizar la continuidad de la empresa, ¿no? Vamos a ver que por ahí por determinadas cuestiones la empresa tiene que cerrar, garantizar la inocuidad de los alimentos elaborados, adherirse a los protocolos de seguridad y prevención, ¿sí? Trabajar fuertemente sobre la importancia y el uso de elementos de protección personal. Quienes hemos visitado fábricas, por ahí hemos visto que en algún momento los operarios se relajan y usan el barbijo caído y abajo del mentón y demás. Bueno, hay que recordarles que este es un momento para que eso no ocurra, reforzar los programas de limpieza e implementar programas de verificación de ausencia del virus en la planta. Hay una página, digamos, que yo recomiendo mucho, que es Portal de Inocuidad. Ellos han trabajado mucho, digamos, sobre muchas temáticas vinculadas con alimentos, inclusive lo que es la COVID-19, y en el portal hay mucha información vinculada justamente con esto, con la gestión y el manejo de crisis alimentarios en la industria, ¿no? Abajo tienen la dirección. Bueno, para mí es una página que vale la pena visitar y, bueno, y sacar información. CNTA es una institución muy reconocida en España, es el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Han publicado 10 recomendaciones vinculadas con la seguridad alimentaria y empresarial para hacerle frente a la COVID-19. Y fíjense que un punto dice, no relajes los controles de tu sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿Bien? En este sentido, BRCGS sacó recientemente un comunicado, una guía de seguridad alimentaria durante la pandemia, donde justamente habla de hay que seguir trabajando en el sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control para asegurar de alguna manera el suministro de alimentos inocuos. Bueno, luego aparecen algunas notas que dan cuenta de, por ejemplo, que la Comisión Europea flexibiliza la norma sobre los controles oficiales, porque dice que, bueno, los inspectores están en las casas, entonces no pueden salir a hacer los controles oficiales, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, digamos, ¿cómo va a garantizar la industria de los alimentos la provisión de alimentos, valga la redundancia, seguros, ¿no? El Food Retail propuso 10 recomendaciones sobre seguridad alimentaria para empresas, y la FAO también sacó el 28 de abril de este año un documento donde habla de la inocuidad alimentaria en tiempos de la COVID-19. ¿Por qué? Porque los reportes siguen apareciendo. Esto es un reporte de una página Food Track de enero a abril de este año, donde fíjense, en época de pandemia siguen apareciendo los recalls, ¿no? Estos informes de FDA, entre otras instituciones, que hablan de que el 30% de los recalls tienen que ver con patógenos, el 52% con alérgenos y demás. Situación similar a lo que pasaba antes de la pandemia. Con lo cual quiere decir que esto sigue pasando, y a pesar de que hoy tenemos todos los ojos puestos sobre el SARS-CoV-2, también tenemos que
seguir mirando a los patógenos y a los alérgenos, ¿no? Hay varios manuales disponibles, por ejemplo, la INIA, que es un centro de investigación español, el gobierno de España, bueno, la provincia de Córdoba ha sacado manuales, Santa Fe, Organización Mundial de la Salud, que hablan específicamente sobre recomendaciones para la industria de alimentos en la etapa de emergencia. Todos estos manuales uno los puede descargar en forma gratuita. Y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte también han sacado una serie de protocolos. Fíjense que hay un montón de protocolos para un montón de industrias, que es un trabajo realizado no solo por el Ministerio, por el INTA y por SENASA, sino por un montón de instituciones. Y acá, por ejemplo, quiero recalcar uno de los trabajos muy importantes que se ha hecho a nivel de plantas frigoríficas, porque hoy la exportación de carne sigue siendo, además, digamos, en primer lugar está aumentando la exportación de carne, y el mundo está viendo que todos los protocolos que la industria ha tomado garantizan de alguna manera la inocuidad de los productos, ¿no? Entonces, el mundo está viendo con muy buenos ojos qué es lo que hizo las industrias frigoríficas, o las plantas frigoríficas, para combatir un poco el tema del SARS-CoV-2, ¿no? Acá, bueno, el doctor Gerardo Liotta trabajó muy fuertemente en lo que es el consorcio ABC, en conjunto con el IPCBA, SENASA y Ministerio, para armar, digamos, toda una serie de protocolos. Él me contaba que habían hecho los protocolos para el ingreso de rabinos a la Argentina, es decir, todos hechos que por ahí pueden pasar desapercibidos, pero a nivel mundial estamos siendo mirados y somos tomados como ejemplo de lo que se puede hacer bien, ¿no? Y el 27 de mayo se publicó un informe respecto de un protocolo respecto del transporte de sustancias de carga. También la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene su propio protocolo. Esto es para el regreso de actividades, ¿tá? O sea, cómo regresar al trabajo de forma segura, y después cada municipio, en el caso, por ejemplo, del municipio de General Pueyrredón, la Cámara de Plata, entrando a la página, por ejemplo, del área de producción, puede descargar los protocolos específicos para cada una de las actividades de la región donde uno desarrolla, ¿sí? Esta es una nota que salió hace muy poco, donde dice, fíjense, por la orden de faenar a toda costa, fueron masivos los contagios de COVID-19 en frigoríficos estadounidenses. La realidad es que hoy en Estados Unidos la industria de la carne emplea a más de 500.000 personas, se reportaron más de 21.300 contagios con sintomatología, esto es, el 4.5% de los empleados del rubro cárnico en Estados Unidos fueron contagiados. Según los testeos, se cree que entre el 60 y el 80% del personal dio positivo al virus, y tiene que ver un poco con esto, con el contacto persona a persona prolongado, cercano y demás. Pero esta realidad no es la realidad que tiene Argentina. Fíjese que hubo alguna cuestión ahí medio dando vuelta con el tema frigoríficos, pero digamos, la industria frigorífica realmente es modelo a nivel mundial porque no tiene este tipo de casos. Hace muy poco aparecieron estas noticias donde se detectaron 22 casos de coronavirus en Granja Tres Arroyos, en Capital Sarmiento, y acá, estos son noticias, digamos, yo no puedo dar fe que fue así o que no fue así, pero se habla de que detectan a un comerciante contagiado que habría visitado Zárate para comprar verdura. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces nosotros somos los que causamos estos desastres, ¿no? Es decir, como empleados y demás, no tomamos los recaudos, creemos que podemos salir, podemos ir a comprar verdura sin los elementos de protección personal, volver a la empresa, no avisarle a la empresa que hicimos este tipo de cosas, y ahí puede llegar a venir este tipo de problemas, ¿no? Lo mismo, bueno, hoy salió una noticia que había pasado algo similar a una planta de Bagley, que la planta había cerrado, digamos, fue una medida gremial, ¿no? La planta cerró, el gremio cerró la planta de Salto en Bagley, y frente a un resultado positivo. Desconozco cuál fue la situación, pero por supuesto hay quienes van a decir, digamos, la culpa la tiene la industria, que no cuida a los operarios, y otros van a decir, o podemos sostener que quizá haya pasado algo con algún operador que haya salido y que haya hecho alguna actividad fuera de lo permitido, o que no haya tomado los recaudos necesarios, y que ha ingresado a la planta y no haya avisado, ¿no? Yo creo que tenemos que tener presente las dos cuestiones. ¿Qué es la infodemia y el peligro de la desinformación? La OMS habla habla hace tiempo, y viene usando hace tiempo el término infodemia, para referirse a esta sobreabundancia informativa falsa, ¿no? Y cómo esto se propaga, lo que nosotros conocemos como fake news. Fíjense, esto es un extracto de hace unos días, pero había 361 millones de videos en YouTube con la categoría COVID-19, 19.000 artículos
que mencionaban la palabra COVID y unos 550 millones de tweets. ¿Tá? Esto es peligroso, la verdad es que la desinformación, hoy se usa más el término desinformación que fake news, está poniendo en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Esto es un portal de Guadalupe Nogués, una investigadora, que sacó un libro que se llama Desinfodemia, muy interesante, y que hace un poco el raconto de toda esta desinformación o desinfodemia que se venía manejando y que todos hemos escuchado en algún momento, ¿no? Hay vacuna, pero la ocultan. El virus fue creado en un laboratorio y se les escapó. Esto fue predicho por, no sé, Nostradamus o por algún influencer, ¿no? Es un plan de Estados Unidos para eliminar a los chinos, de los chinos para eliminar a los rusos, lo que fuera, ¿sí? Es un plan de las grandes industrias para vender medicamentos más caros. Esto se puede prevenir o curar con una hierba, un alimento y demás, ¿no? Hoy veo en la presentación unos gráficos que no están, pero bueno, les pido disculpas. Esto la verdad que es para agarrarse la cabeza y nos lleva a pensar cómo podemos saber si esto es real o no, ¿no? Yo tengo un montón de grupos de WhatsApp donde permanentemente me llega información y la verdad es que hay páginas donde uno puede consultar. Una, por ejemplo, es maldita.es o saludsinbulos.com, donde hay grupos de investigadores que se dedican a desmentir de alguna manera todas las fake news, ¿no? Hay portales como pointer.org que lo que hacen es ubicar en un mapa dónde están circulando esta desinformación o esta fake news, y uno puede entrar al país y ver qué información falsa hay y si ha sido desmentida o no, ¿sí? La agencia Telam también tiene un portal, que es el portal Confiar. A nivel de Latinoamérica está el portal Latam Chequea. Bien, uno puede ingresar, por ejemplo, por el país y puede ver cuáles son las fake news que fueron desmentidas recientemente, y por supuesto que la Organización Mundial de la Salud también tiene un portal donde uno puede chequear la desinformación. ¿Sí? Porque después aparecen estas cosas, uno dice, bueno, hay que tomar alcohol porque el alcohol salva o mata al virus. Bueno, más de 100 muertos por beber alcohol artesanal utilizado como remedio contra el coronavirus en República Dominicana, ¿no? Esto es el informe que sacó el Ministerio de Salud del país, alertando sobre la intoxicación por el consumo de clerén. Fíjense, a la derecha es una imagen de lo que es el clerén, es una bebida que se elabora en forma artesanal y que está prohibido su consumo. O aparecen estos personajes para decir que el clorito de sodio es milagroso, ¿no? Por supuesto que esto fue desmentido, ahí bueno, las sociedades digamos, distintas asociaciones de toxicología se han juntado y han sacado un comunicado donde hablan de la alerta sobre riesgos para la salud del consumo del dióxido de cloro, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, Bogotá ha sacado, el Ministerio de Salud de Bogotá también ha sacado comunicados. Pero no debemos creer en que hay una sustancia mágica que me cura el coronavirus. Con lo cual no todo lo que circula por Internet o en Internet es verdad. Para ir finalizando, ¿existen alimentos o complementos que puedan prevenir, tratar o curar la COVID-19? La verdad es que no. No existen alimentos ni complementos que prevengan, traten o curen la infección, ¿sí? Por lo tanto, no puede haber ningún producto en el mercado con tales aclaraciones. El Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición, digamos, tiene lo que se llama Infoalimentos, esto está también formado por lo que es el ILSI, Argenbio y la Fundación Barceló, han sacado un comunicado que dice que lo que se recomienda es mantener un estilo de vida saludable, ¿tá? Y la FAO en ese sentido, la FAO en ese sentido también sacó un comunicado donde habla de 7 consejos de alimentación saludable para hacer frente a la crisis. Y uno es, por ejemplo, mantener el sistema inmune fortalecido. ¿Cómo podemos, de alguna manera, tener el sistema inmune fortalecido? A través de la alimentación, ¿sí? Esto es un informe, un documento de la Academia Española de Nutrición, donde dice que actualmente no existe un tratamiento nutricional específico, pero que, por ejemplo, elegir productos lácteos como leche, leche fermentada, yogur, preferentemente bajos en grasa, sería una buena medida para estar saludable, hacerle frente a la infección. No es lo mismo que estemos con un sistema inmunológico saludable que enfermo, ¿no? Cómo reforzar las defensas de manera natural, hay un montón de artículos. Por ejemplo, la Gut Microbiota for Health sacó un documento que dice o expresa que los alimentos que comemos desempeñan un rol esencial en el mantenimiento de la diversidad y el buen funcionamiento de la microbiota, ¿no? O sea, el rol de la microbiota intestinal
en la salud en general, ¿no? Hay estudios que demuestran de alguna manera que hay una relación entre la microbiota intestinal y la COVID, ¿no? Hallan que los alimentos fermentados ayudan al sistema inmune. Todos sabemos, por ejemplo, que el consumo de yogur, kombucha, kefir, eso aporta microorganismos al cuerpo y podemos tener una vida, un sistema inmune más activo. Con lo cual, en este sentido, se plantea, ¿probióticos sí o no? Lo que tenemos que decir, bueno, lo que dijimos recién, no hay un alimento que trate o prevenga. Eso lo dice la ISAP, que es la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, sacó un documento que dijo que hasta el momento no hay evidencia de ningún alimento probiótico o prebiótico que pueda prevenir, tratar o inhibir de alguna manera el COVID, ¿no? Y en esto quiero hacer mención al doctor Gabriel Vinderola, que recientemente fue incorporado a la dirección de la ISAP, al comité directivo. Esta es la primera vez que un argentino integra este comité, y de alguna manera eso es importante, porque en estos lugares internacionales y a nivel mundial donde se decide un poco el futuro de los alimentos y el rol de los probióticos, tener a gente que esté formada y que nos represente, la verdad que no deja de ser un orgullo. Contarles que los alimentos y suplementos probióticos deben ser evaluados por una comisión especial que tiene el INAL y el ANMAT, siguiendo lo establecido por el artículo 1389 del Código Alimentario Argentino. ¿Por qué menciono esto? Porque en el mercado hay un montón de productos que tienen la leyenda probióticos. Y nosotros como consumidores en algún punto estamos siendo engañados, porque si realmente no ha sido evaluado y no tiene el título de probiótico, no se debería llamar probiótico, ¿no? Algunos alimentos con probióticos que sí han sido aprobados por el INAL y por el ANMAT, bueno, ahí los tienen. Y quiero hacer específica mención a este producto que está en el mercado, el Kyojin, que dice que tiene alta producción de surfactinas eficientes para inactivar virus con envoltura, como las del resfrío, gripe, HIV y coronavirus. Y que, de alguna manera, el producto dice que la ingesta diaria del probiótico Kyojin ayuda a partir de las primeras 72 horas a el sueño, el estómago, el intestino. Y a los 2 meses, fíjense, microbioma, cardiología, inmunología, previene ACV. Es decir, yo no quiero decir ni que funciona ni que no funciona. Lo que me parece es que un producto no puede de alguna manera trabajar sobre todos estos sistemas, eso por un lado. Por otro lado, si uno va a las publicaciones, es verdad que el producto tiene un probiótico que es Bacillus subtilis, una bacteria, benéfica que es Bacillus subtilis, pero los estudios que están hechos son sobre Caenorhabditis elegans, que es un gusano. Entonces, que a un gusano le alargue la vida o que participe en la ruta metabólica que de alguna manera está involucrada en que la vida sea más larga, no podemos decir que eso previene un ACV o que le va a prevenir la vida a una persona, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos que dicen que, por ejemplo, que surgió del CONICET. Digamos, yo la verdad que hice la consulta al CONICET. Una cosa es surgir del CONICET, avalar el CONICET, y la otra cosa es que el CONICET participe de su negocio y su producción. Digamos, yo hasta donde tengo entendido y por lo que pude hablar con directivos del CONICET, esto no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que figura en el mercado, ¿no? Y saber que el camino de los probióticos al mercado pasa por su seguridad, la identidad y la eficiencia. Y esto es algo que me encantó a mí, llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, se prohíbe llamar salame si el embutido no tiene carne, ¿no? Entonces, no llamemos probióticos a lo que no es. ¿Y estamos cerca de tener una vacuna para el SARS-CoV-2? Yo diría que no y que sí. Vamos, no, a ver, estamos más cerca que antes, pero la verdad que falta un montón. Esto es un artículo que salió el 30 de abril, donde habla que hay más de 100 vacunas candidatas. Este es el portal de la Organización Mundial de la Salud, donde uno puede ingresar y ver día a día cómo está el estado de cada una de las vacunas, ¿no? Hay 10 vacunas candidatas, 5 que ya están en fase 1, ¿no? Y a la derecha les presento lo que es el COVID Tracker, donde uno también puede ingresar y ver día a día en qué fase se encuentran las vacunas y en qué país están siendo probadas, ¿no? La verdad es que se está hablando mucho de lo que es la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño como una medida que va a detener al coronavirus. Pero bueno, sin embargo, fíjense, estudio que se hizo en España el 3 de junio de este año, ellos hablan de que hoy el 5.2% de la población tiene anticuerpos contra coronavirus. O sea, después de toda la cantidad de brotes que han tenido, de casos que han tenido, solamente el 5% de la población está inmune, ¿no? El 20% de la población de Nueva York, el 17% de la población de Londres, y así. Entonces, la verdad es que hay algunos países que están trabajando en lo que es inmunidad de rebaño, es decir, en que tener la mayor cantidad de personas contagiadas para que al virus de alguna manera le sea cada vez más difícil encontrar personas sanas, y eso va a hacer que el R0 o la tasa de contagio
vaya disminuyendo, ¿no? Y también se está trabajando a nivel mundial en el proyecto Solidarity. Esto es un proyecto que participa más de 45 países, en el cual Argentina está involucrado, y se están probando una serie de drogas, ¿no? Para ver cuál es su eficiencia. Pero yo creo que la vacuna, digamos, ayer charlábamos también con la doctora Marta Rivas y con otras personas de cuánto iba a tardar el tema de la vacuna, y todos sostenemos que creemos que, por supuesto que este año no, y que con suerte el año que viene, ¿no? Entonces, creo que esto viene para largo. ¿Y qué es la nueva realidad? Tenemos que estar preparados a esto que viene, ¿no? Sabemos que las ventas por internet crecieron más de un 50%. Hoy hay restaurantes, yo pongo la foto de un restaurante muy típico acá en Mar del Plata, que era digamos, impensado que haga delivery. Bueno, hoy está trabajando con delivery. El portal santafe.com, donde uno puede hacer las compras a través de internet. Arriba, fíjense, hay bares que venden ya tragos en bolsa. Es decir, la industria ha tenido que, de alguna manera, reinventarse, usar mucho el ingenio. Estas son algunas fotos de lo que puede llegar a pasar o está pasando en algunos países vinculados con el distanciamiento social, las plazas, ir por ejemplo, a un local de comida rápida, el volver a la industria, ¿no? Esto para mí es casi un extremo, pero es lo que está pasando por ahí en países de Asia, trabajar con la tarjeta de identidad, ¿no? A través de cámaras, por supuesto que ellos vigilan todo, los autos, quién tiene barbijo, quién no, se pone el recuadro en verde, se pone el recuadro en rojo, y tienen como una especie de documento, un estatus en el celular, donde si uno quiere ir, por ejemplo, al metro o a entrar a un lugar, tiene que mostrar el celular, se le escanea el teléfono y le sale una tarjeta verde o una tarjeta roja. Si tiene tarjeta verde puede ingresar, si tiene tarjeta amarilla, en realidad quiere decir que estuvo por ahí cerca o en contacto o tiene algo que hace que no pueda estar verde, y si tiene tarjeta roja no puede ingresar, ¿no? ¿Esto llegará a la Argentina? Yo creo que no, pero bueno, es lo que pasa en otros países del mundo. Y hay que estar preparados porque lo que es próximamente FDA va a lanzar la nueva era, digamos, de lo que es el Smarter Food Safety, la nueva era de una seguridad alimentaria más inteligente, donde, por supuesto, que va a incluir todas estas cuestiones de coronavirus, ¿no? La iniciativa se va a basar en base, digamos, en base de lo que ya tenía FISMA, mediante el uso de nuevas tecnologías y enfoques para ayudar a crear un sistema que sea digital, o mucho más digital, mucho más seguro y mucho más rastreable, ¿no? Se va a basar en todo lo que tiene que ver con herramientas como el blockchain, la inteligencia artificial, tecnologías de trazabilidad mejorada. Es de esperar que ya no exista más papel, digamos, que todo sea trazable y digital, y esto va a traer un nuevo enfoque para la seguridad alimentaria, donde el tema de la prevención de pandemia va a ser muy importante. ¿Y sacamos algo positivo de esta pandemia? Bueno, algunos dicen que sí, por ejemplo, disminuyen las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿sí? En Venecia parece que el agua ahora está un poco más cristalina y que se ven los peces, y acá en Mar del Plata los lobos también tienen de alguna manera que agradecer, ¿no? Y dice, la tierra agradece, los humanos sufren. Yo la verdad que recalco que en estos temas Argentina siempre sale y muestra, digamos, la cooperación, ¿no? Y la solidaridad. Por ejemplo, una destilería acá en Mar del Plata dejó de producir gin destilado y se puso a producir alcohol. Gente que empezó a donar barbijos, válvulas para respiradores, la gente que se puso a hacer máscaras digamos, hechas con 3D. ¿sí? Con lo cual rescato la solidaridad que ha surgido en los habitantes. Y esto es una encuesta que hizo el Centro de Estudios para el Desarrollo Federal, el CEDEF, donde el punto que quiero resaltar respecto de los hábitos de alimentación es que la sanitización de frutas y vegetales se realiza un 53% más que antes que la pandemia, la limpieza y desinfección de latas y envases un 66% más, y más del 60% de los encuestados afirma que continuará manteniendo estas buenas prácticas luego de haber superado la pandemia. Esto es una muy buena noticia. Acá en Mar del Plata también, la Fundación Mar del Plata Entre Todos, que está formado bueno, por la Universidad FASTA, KS, el Colegio de Arquitectos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, por supuesto, hizo una encuesta, y yo me quedo con este resultado. ¿Qué es lo más positivo que pensás que esta crisis va a dejarnos a los marplatenses? Y dice, mayor cuidado de la higiene. Me parece que esto es una buena noticia. No tengo más información, quiero dejar la página de la Asociación Argentina de Microbiología para que la visiten. Ahí, por supuesto, hay mucha información de todas las instituciones que la
digamos, que la conforman, y de todas las divisiones, DAMIC, la Sociedad Argentina de Virología y demás, tienen un montón de documentos donde uno puede consultar y que está sumamente actualizado. Y la verdad que esta presentación, esta charla que tengo con ustedes, se la quiero dedicar, digamos, es un pequeño homenaje a los que son los héroes sin papeles, ¿no?, de la pandemia. La industria de alimentos, bueno, por supuesto se ha puesto al hombro todo el tema de la pandemia. Yo creo que ha hecho cosas bien y no, pero digo, no ha tenido los problemas que han tenido otros países, y me parece que la provisión de alimentos siempre ha sido el eje central, y quiero, bueno, recalcar la labor, así como digamos, todo lo que tiene que ver con la salud, las fuerzas de seguridad, la investigación, ¿sí? Así que a ellos va mi reconocimiento y mi agradecimiento, y bueno, y mi dedicación de esta charla. Y bueno, finalmente esta frase: al virus por supuesto que lo frenamos entre todos. Ya es una cuestión de responsabilidad personal, ¿no? No es un tema ni de seguridad alimentaria, ni de lo que fuera. Hoy es un tema más de responsabilidad personal, así que, bueno, seamos responsables. Y muchas gracias a todos por haber aguantado hasta el final. Hay 493 participantes hasta este momento, así que para mí es un orgullo, y bueno, y muchas gracias a todos. Bueno, Juan Martín, te damos las gracias a vos. La verdad que los últimos chats son de agradecimiento, de felicitaciones por la claridad, lo dinámico, claridad en el contenido. Se hizo más que llevadero y creo que nos dejó mucho conocimiento, así como hay algunas preguntas que vamos a dar un tiempito de espacio para ver si podés contestarlas. La primera pregunta, por eso va en ese orden, es si esa nube flush, ¿cuánto puede durar en el aire en un ambiente cerrado, a la intemperie, y bueno, un poco de cuál es la distancia sugerida entre las personas, más conveniente, ¿no? Mirá, la verdad es que un poco lo que decía hoy, que muchos de estos estudios son a nivel de laboratorio, entonces es como raro decir, porque en la intemperie va a depender si hay viento, si no hay viento, digamos, de un montón de cuestiones, ¿no? Sí, lo que se sabe, y en esto, por ejemplo, Estados Unidos y China tienen muy buenos artículos, y hasta hay videos muy buenos en internet donde grafican de una manera muy clara cómo es la migración de estas partículas. Se estima que entre 7 y 8 metros puede llegar esta famosa nube de gotas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en condiciones normales? Porque esto de vuelta son condiciones de laboratorio y condiciones controladas, ¿no? Entonces, después habría que ver un poco cómo se comporta en la realidad, si querés. Sí, lo que me parece importante destacar es que quizá no hay que darle tanta importancia, si querés, a esto que se habla de gota pesada o gota liviana, sino que hay que recalcar el uso de elementos de protección personal para evitar de alguna manera que se forme esta nube. Yo hay un artículo que no lo puse, que es muy interesante, donde muestra el contagio a través de aire acondicionado en un restaurante en China, ¿no? Entonces te va mostrando cómo a través de una persona contagiada, esa persona estornuda, la nube como que sube y el aire acondicionado arrastra, es un modelo, ¿no? Esa nube de partículas, y de alguna manera contagia a mesas que están a 10, 12 metros de la mesa original. Ahora sí. Bien. Claro. Segunda pregunta, si hay certeza absoluta que el SARS-CoV-2 no se transmite por alimentos. Bueno, algo hablaste, pero preguntan si ya sea por contacto directo o consumo, porque se vio algo en las filminas haciendo referencia a los riñones e intestinos. Mirá, usar la palabra absoluta, yo por ahí no me animaría. Yo me voy a basar en lo que dice la evidencia científica y en lo que dicen las instituciones, que son los que saben, ¿no? Es decir, y hasta el momento, repito, lo que no está demostrado es que por ingesta haya probabilidad de adquirir el virus. Tampoco está demostrado científicamente o a nivel de laboratorio que vos agarrás una fruta, la inoculás, por ejemplo, con el virus, tocas la fruta y te llevas las manos a la mucosa, no hay una publicación que hable de eso, ¿no? Pero como se sabe que el virus puede sobrevivir en superficie y se considera la superficie de un alimento una superficie más, se entiende que, digamos, que eso puede ser un poco el rol de una infección, ¿no? Que una persona
estornude directamente sobre un alimento y que uno toque el alimento y se lleve las manos a la cara. Pero hoy no está demostrado que sea por ingesta, digamos. Perfecto. Bien, después, si las altas temperaturas de cocción o las bajas temperaturas de conservación de ciertos alimentos lo pueden destruir. Bueno, lo de la cocción, esta pregunta fue antes de tu exposición sobre los grados centígrados de alta temperatura, pero bueno, no sé el tema de la conservación en bajas temperaturas para su supervivencia. No, bueno, lo que se sabe es que, a ver, tiene la capacidad de sobrevivir a temperatura de refrigeración, eso también está claro. Por supuesto que en este caso, cuanto más fría es la temperatura, digamos, más propicio es para el virus, ¿no? Por eso ahora viste que se está diciendo que en invierno va a haber más circulación y demás. Estos, como son virus respiratorios, les gusta más el frío que el calor. Y por ahí, al contrario de lo que uno cree, el congelado, de hecho, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, cuando guardamos, si querés, alguna muestra biológica, la guardamos congelada, ¿no? Entonces, el rol de la temperatura, se sabe que la cocción o la cocción normal de un tratamiento culinario, eso elimina, digamos, las partículas virales, y el tema del frío, bueno, un poco lo que te contaba. Bien. Después, ¿qué opinás sobre el método PCR isotérmica que va a usar el MinSal? Si se puede utilizar como alternativa para la detección en alimentos. Mirá, la verdad, o sea, a ver, tengo que opinar lo que yo la verdad que no conozco en profundidad, no he utilizado el método. Me parece que es un gran desarrollo y un gran avance, que primero que ha sido por investigadores locales, digamos, y con financiamiento de nuestro país. Segundo, que me parece que la aplicación de una PCR isotérmica es bastante ventajosa y bastante simple de utilizar, ¿no? Sobre todo para laboratorios que no tienen alta complejidad. Y me parece que, bueno, que las instituciones que lo han desarrollado tienen el conocimiento necesario y suficiente para hacer un producto de buena calidad. Entiendo que, bueno, también tiene, por supuesto, las habilitaciones y reconocimiento e inscripciones en el ANMAT, así que no tendría ninguna herramienta para decirte que no se debería usar. El tema de usarlo en alimentos o no, la verdad es que por ahora yo no he visto gente que lo esté utilizando sobre alimentos, pero bueno, sí se está trabajando sobre superficie, con lo cual, si tengo que opinar de la metodología en sí, te diría que me parece que es un muy buen logro del país. Bien, claro. Otra pregunta es, ¿qué tipo de análisis se realizan para tomar muestras en superficie? Me pudiste escuchar, Martín. No te dejamos ni tomar agua, ¿viste? ¿Y perdón, qué tipo de análisis? ¿Qué tipo de análisis se realizan para detectar o tomar muestras en las superficies? Mirá, ¿Qué tipo de análisis al menos... sería? Sí, decime. esa fue la pregunta textual. No sé si es a lo que apuntan, pero nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es ir a un determinado lugar, se selecciona una determinada superficie, que en general es 10 por 10, o sea, 100 centímetros cuadrados, se hace un hisopado, con un hisopo especial, digamos, eso se introduce después en un medio de transporte viral, se lleva al laboratorio, y lo que se detecta es, al igual que en una muestra humana, genes específicos del SARS-CoV-2. Digamos, el tratamiento de la muestra es similar a una muestra humana, o sea, los genes que se detectan son muy similares. La única diferencia es que, ya es algo muy puntual, pero cuando uno utiliza kit de PCR para muestras clínicas, el control que tiene esa PCR es de la RNase-P, que es de una enzima humana, ¿no? Cuando uno hace análisis en superficie, el control que tiene que usar de PCR, ahí no le sirve una RNase-P porque la muestra de superficie no va a tener muestras humanas. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos muestras de un plásmido de un virus sintético, ¿no? Pero la PCR es muy, muy similar, nada más que teniendo en cuenta las características de la matriz, que es una superficie. Bien. Continuando, otra pregunta sobre si la máscara facial reemplaza al barbijo, y en la misma pregunta que se ha repetido en muchos de los asistentes, es si se puede ampliar un poco la información sobre la desinfección con el uso de UV, de luz ultravioleta, y de ozono. Y se suma una de que parece que en el CONICET han desarrollado, sabía, un cañón de ozono. Bueno, te pregunté muchas cosas juntas, pero van relacionadas. A ver, respecto de lo de desinfección, yo lo que creo es que hay que basarse en lo que está
recomendado por las instituciones nacionales e internacionales, Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud y demás, ¿no? Yo, quizás una cuestión personal, me parece que no debemos confundir la desinfección de una superficie con la desinfección de una persona, ¿no? Me parece, es decir, yo leí artículos donde la radiación ultravioleta es muy efectiva para la eliminación del virus en superficie. Ahora, si una persona se expone a la radiación ultravioleta, puede tener problemas, por ejemplo, oculares, ¿no? Con el ozono puede pasar algo parecido, es decir, me parece que una cosa es desinfectar una cámara, una cañería, una superficie, y la otra ya es ponerse a utilizar ese tipo de agentes desinfectantes sobre una persona, ¿no? Eso es un poco lo que puedo recomendar. Mismo, también en su momento se recomendaba rociar con agua y lavandina a las personas, es decir, me parece que el uso de elementos de protección personal y el lavado de manos frecuente, esos, digamos, son herramientas que las debemos tener a flor de piel, si querés, y son, para mi gusto, las más efectivas y más simples de implementar. Sí, sí, acá en Mar del Plata, por ejemplo, todo el tema de colocar dispositivos ozonificantes, digamos, que den ozono en el ambiente, lo estaban implementando en muchas oficinas o lugares con pocos metros cuadrados, ¿no? Como método, por lo menos Sí. para... Pero bueno. Después otra pregunta es, ¿cómo es que a pesar de que no está la vacuna contra el virus, los países que vuelven a sus actividades han disminuido, ¿no? el nivel de contagios, de casos? Bueno, un poco en una de las filminas algo hablabas de eso también. Mira, la explicación, digamos, yo desde el punto de vista clínico no te la puedo dar y no es un tema que yo maneje. Me parece que si uno hace, a ver, en el fondo hay una curva epidemiológica que se sabe cómo se comporta, se sabe que las curvas epidemiológicas suben y en un momento bajan, digamos. Ha pasado lo mismo con brotes bacterianos y demás, ¿no? Ahora, me parece que hay una mezcla de cosas. También hoy escuché a alguien que decía que el virus estaba mutando y entonces estaba siendo menos virulento. Sí, estaba perdiendo la virulencia, digamos. Estaba perdiendo la virulencia, pero bueno, también escuché el otro día una conferencia que dio Albert Bosch, que él es un referente, un virólogo español, referente a nivel mundial, que él decía que desde el punto de vista genético no hay evidencia de que el virus haya mutado. Entonces, digamos, me parece que hay una serie de cuestiones. Primero, una curva epidemiológica normal, que es que hay pocos casos, llega a su pico, a su cumbre, y empieza a bajar, ¿no? Después una cuestión de acostumbramiento, si querés, del virus a convivir en la población, ¿no? Y de que la gente empieza a hacerse, digamos, inmune, y por supuesto que al virus le cuesta cada vez más, lo que te decía al principio, encontrar personas que estén sanas si todos usamos el distanciamiento, los elementos de protección personal y demás. Pero bueno, el resto de cuestiones me parece que también que hay como mucho mito ahí dando vueltas, si está mutando, si no está mutando, si se hace más virulento, menos virulento. Yo te puedo decir la información que yo manejo o de la gente que escuché que realmente es referente. Perfecto, lo que se ve en la realidad, digamos. No, ahí justamente cuando te pregunté lo del ozono, venía conjunta con otra pregunta que me vuelven a decir si el uso de la máscara facial reemplaza al barbijo o vos considerás por tu criterio que es necesario usarlas las dos juntas o una suplanta a la otra. Mirá, lo que pasa es que, a ver, me parece que hay como todo, el barbijo, hay elementos de protección personal que si están mal usados no reemplaza nada. Yo veo permanentemente gente que tiene barbijo y se lo toca, se lo cubre, se toca los ojos, se lo baja, o lo usa de toda la semana, no lo lava. Entonces, me parece que cada uno de los elementos de protección personal tienen un manual de instrucción, si querés. También no es lo mismo un elemento de protección personal. He visto algunos que lo hacen, por ejemplo, con, qué sé yo, una hoja puesta así, entonces a los bordes no están cubiertos, otros que cubren toda la cara, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos vas al personal de salud, ellos tienen lentes, barbijo, tienen máscara, ¿sí? Me parece que pasa por ese lado, digamos, que hay que saber utilizar, no sé si lo reemplaza. Yo, digamos, por ejemplo, uso barbijo, no uso máscara. Me parece que a nivel industrial, por ahí se opta por máscara. Me parece que depende de dónde estés, pero siempre hay que leer el manual de instrucciones, si querés, de cómo se usa, cómo se limpia. Algunos creen que, por ejemplo...
Y depende de la actividad donde se encuentre uno. Y como vos Claro, hablabas también, el tema de la calidad de los barbijos, porque hoy en día también... totalmente. La calidad de los barbijos, están certificados, si no, hoy se venden barbijos por internet, no sé, digo, hay un montón de cuestiones. Uno, por ejemplo, compra un N95, que son los recomendados, y por ahí se cree que lo puede tener toda la pandemia. Entonces, Sí, 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 sí. Perfecto, quedó claro. Otra pregunta es, ¿podemos seguir, Martín, un ratito más? No hay problema. yo hasta las 9 tengo tiempo, no sé. No, nosotros no tanto, creo. Si hay estudios realizados sobre la supervivencia del virus en ambientes de pH ácido o alcalino, relacionado con los pH. Mirá, hasta donde yo tengo entendido, con SARS-CoV-2 no. Sí hay con algunos otros coronavirus, y digamos un poco lo que muestran es que el virus no tiene una extremada resistencia ni al pH, ni a la temperatura, ni a los desinfectantes, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, no tengo específicamente un estudio que hable de SARS-CoV-2. Bien. No tengo en mente, ¿no? Después preguntan sobre qué opinión tenés respecto al uso de vinagre como agente desinfectante, porque en muchos lugares lo están usando. ¿Como agente desinfectante de qué? A ver. Esa fue la pregunta. Debe ser, Supongo que debe bueno, ser debe ser para frutas, por ejemplo. como se usaba con los vegetales de hoja para el lavado. Tal vez lo preguntaron también para desinfección de superficies. Claro, Fue así la mirá, pregunta. la verdad es que cuando vos de vuelta vas a las recomendaciones del Ministerio de Salud, habla de 3 gotas de lavandina por litro de agua segura. Yo lo que he visto por ahí que el vinagre se usa en frutas y verduras como un paso previo a la desinfección para eliminar algunos bichitos que puedan tener, mosquitos o ¿viste? Algunos organismos que puedan estar como pegados a la fruta, pero no como desinfección, ¿no? Es decir, la recomendación es lavado de frutas y verduras primero bajo el chorro de agua, llenar la bacha con agua segura, medir la cantidad de agua que vamos a usar, 3 gotas de lavandina por litro de agua, de la de 55 gramos por litro, sumergir las frutas y verduras 10 minutos. Esas son las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud y demás. Sé que por ahí se usaba vinagre, bueno, no sé, iba a decir mi abuela usaba el vinagre, pero que por ahí son culturas muy arraigadas y bueno, y la verdad es que la eficiencia de desinfección no es la misma que usar lavandina. Perfecto. Bien. Otra pregunta es si hay vigentes hoy en nuestro país alguna auditoría sanitaria sobre ausencia de COVID. No, hasta donde yo tengo entendido, me parece que no. Digamos, sí están, por supuesto, los protocolos para trabajar, pero no hay, eso queda, digamos, a merced de cada empresa, de cada industria, pero no hay un protocolo de COVID-free, digamos, o de SARS-CoV-2 free. Y en esto, algo que no comenté, que por ahí me parece interesante, es que en muchos países están apareciendo, si querés, yo diría, avivadas, donde dan los sellos de coronavirus free, ¿no? Por ejemplo, un hotel que pone coronavirus free, un restaurante que pone coronavirus free, y eso la verdad que de alguna manera, esto es, alguien, por ejemplo, que va, hace un estudio y dice, bueno, este lugar está libre de coronavirus. Pero no debemos olvidar que eso es una foto de un determinado momento. Yo colgué la calco de coronavirus free y entró una persona que estornudó y estaba contagiada y el local deja de ser coronavirus free, ¿no? Perfecto. Bien. Y bueno, para finalizar, quedan 2 preguntitas. Una, si hay alguna evidencia de la presencia del SARS-CoV-2 en agua destinada al consumo humano. Yo no lo tengo presente, no, digamos, a ver, estoy haciendo memoria de los estudios que he leído. No, hasta donde yo tengo entendido, lo que hay son los estudios que yo te mostré de análisis de fluentes, ¿sí? Sí. En París hubo un revuelo ahí un poco grande, porque en realidad ellos tienen un doble sistema de... A ver, ellos habían encontrado coronavirus en el agua con la que regaban a las plantas que estaban en la calle, ¿no? Ellos tienen como 2 sistemas de producción de agua, a partir de los efluentes tienen un agua, digamos, destinada al consumo, la potabilización, y otra que va para el regado, si querés, de calles y de plantas.
Pero eso no es un agua potable, ¿no? Sí, sí, no es para consumo humano. Para consumo humano. Y además lo que se sabe es que las concentraciones de cloro a las cuales se hacen los tratamientos de potabilización, eso inactiva y elimina al virus. Bien. Y dice que en muchos lugares se implementan túneles o cabinas de desinfección de transportes de alimentos. Si se puede citar la eficacia o la eficiencia de esas prácticas al rociar carrocería externa o neumáticos, bueno, que es mucho lo que se hace con todo el tema de los camiones, por ejemplo, que traen productos de Brasil o de zonas con alto, ¿no?, infección de COVID. Mira, yo no tengo datos o experiencia que te pueda decir baja el 10%, el 20%, no tengo el dato. Sí me parece que, un poco lo que dije hoy, que aplicar desinfectante sobre superficie es algo que se usa y que está probada la eficacia, y me parece que está bien, digamos, ¿no? Que es una barrera más. El mensaje por ahí que yo quiero transmitir es que no tenemos que quedarnos en una falsa sensación de seguridad, que la aplicación de esta herramienta hace que yo no haga otra herramienta posterior, ¿no? Esto, que por ejemplo, a mí me digan, mire señora, le voy a mandar la fruta de la verdulería ya fumigada. Cuando llega a mi casa, yo de alguna manera tengo que desconfiar de ese tratamiento y volver a aplicar la desinfección en el hogar, digamos, ¿no? No te podría decir específicamente cuál es la efectividad de la desinfección de un camión, pero bueno, sé que se hace y me parece que es una barrera más. Como un método preventivo, perfecto. Sí. Y esas preparaciones de diluciones de alcohol, ¿cuánto tiempo duran? Porque se hablaba de determinadas horas, que tenía, si estaba bien tapado el recipiente, donde habías hecho la dilución 70-30, duraba 24 horas. Bueno, ¿qué podés decir vos al respecto? Mira, digamos, respecto de por ejemplo, voy a empezar por lo que es agua y lavandina, que se sabe que la lavandina, digamos, es mucho más lábil, si querés, que el alcohol, ¿no? En ese sentido, lo que debemos hacer, o lo que se recomienda es, si podemos, hacer la presentación, hacer la preparación el día que vamos a utilizar, ¿no? A eso hay que sumarle que el envase debe ser, por ejemplo, color caramelo, porque la luz se sabe que degrada al producto. Entonces se recomienda tener un envase opaco o, por ejemplo, recubrirla con un papel aluminio, ¿no? Y, por supuesto, tiene que estar bien tapada. Así todo, se habla que ese tipo de soluciones puede durar 1 o 2 días. En cambio, la solución de alcohol 70 también es verdad, digamos, lo que se recomienda es preparar, digamos, siempre se recomienda preparar la cantidad que vas a utilizar, ¿no? Y respecto del tiempo, el alcohol 70 dura un poco más que la solución de agua y lavandina. Yo no, digamos, estuve buscando información y no hay un dato certero que diga dura tantas horas, ¿no? Pero se sabe que puede ser 3, 4 días, es un poco más que la lavandina. Mi recomendación es que ante por ahí esta ausencia de información tan clara, pues yo digo, de hecho la busqué un montón, y no encontré exactamente el dato, es que se trate de preparar la menos cantidad posible y que el producto esté lo más fresco posible. Usarlo lo más rápido posible. Lo que pasa es, bueno, a veces uno prepara como para estirar y que te dure, y bueno, tomarnos el trabajo de prepararlo para uso diario. Bueno, Martín, no fue una pregunta, un pedido de casi todos los asistentes es a ver si vamos a tener disponibilidad del material de alguna manera, por lo interesante y por todo lo que comunicaba. ¿Qué nos podés decir? Ahora nos decís que no, ahora nos decís que no. Perdón. Primero, sí, el material después se los vamos a hacer acercar, bueno, a través de, no sé, buscaremos un canal a través de la ATA o a través de SEAT, y eso le vamos a mandar el material. Y ya me estaba olvidando que, bueno, en esta serie de webinars, digamos, que armamos entre SEAT y la ATA, los quería invitar a una segunda charla que vamos a tener, y el tema que vamos a abordar es biofilms en la industria alimentaria, el nuevo desafío. Vamos a abordar un poco esta problemática. En principio está pensada para el jueves 25 de junio, en este mismo horario. Después, bueno, supuestamente les va a llegar la invitación, pero no me quería olvidar de ese aviso parroquial, que ya me estaba olvidando. Ya te lo estaba apuntando, si no. Entonces, bueno. Ya me estaba olvidando. No, por favor, nos vamos a volver a ver entonces el 25 de junio. El material va a estar disponible, después vemos a ver cómo le podemos hacer llegar a todos los asistentes. Queremos agradecerle a todos los asistentes por estar. La verdad que fue, Martín,
más que interesante y clarificador todo este tema. Ojalá que bueno, todo esto vaya menguando y podamos volver a la realidad del 2019. Y bueno, te damos un abrazo y un aplauso virtual más que efusivo por todo tu tiempo, tu presencia y todo el contenido que nos has hecho llegar en estas 2 horas maratónicas, porque la verdad que sos impresionante. Y Bueno, todo no, el agradecimiento de los asistentes que en el chat se están comunicando. déjame, bueno, agradecerte a vos, a la gente de la ATA, Alejandro también, que bueno, Sí. la verdad que siempre estuvieron a disposición para evacuar todas las dudas, ahí, qué necesitas, qué no necesitas, cómo vas, y bueno, a toda la gente, digamos, que ha estado, a Marisa también especialmente, que me he comunicado con ella muchas veces, Sí, a Marisa y Llanes. a Marisa ya, sí, la verdad que ella es una de las grandes artífices de este De- encuentro. y del 25, así que la vamos a tener. Sí. Y bueno, y no sé, Ale, si vos querés decir algo. No, simplemente agradecer a todos los participantes, a la ATA nuevamente, y bueno, los esperamos para el próximo webinar. Ya les estará llegando la invitación. Cualquier duda que tengan, bueno, me pueden escribir a mi correo, ahí estaba en la presentación. Y bueno, nada, en la medida que podamos le iremos contestando las inquietudes. Sí, hay algunas preguntas que no las pudimos hacer por Que falta de quedaron. tiempo. Queremos ser puntuales, son las 4:05, tenemos tiempo para despedirnos. Te las harán personalmente con tu mail. Y bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo dentro de unos días entonces. Gracias al Bueno, CIATI y a Alejandro y a Martín por esto, ¿sí? Muy amables. Muchas bueno, gracias. saludos para todos. Bueno, nos despedimos, gracias. Chao.